Historia. Los árboles a ambos lados se balanceaban impotentes mientras las aspas del helicóptero giraban poderosamente. El vendaval fue suficiente para empujar a una manada de Ridon hacia atrás. Un ejecutivo salió del helicóptero, mirando a los varios grupos de gruñidos, todos ellos sosteniendo un umbreón cada uno. Los tipos oscuros tenían un collar atado al cuello, esperando órdenes. Abedul ejecutivo, dijo uno de los hombres. El ejecutivo frunció el ceño, mientras daba un paso adelante antes de balancear su gran puño sobre el desafortunado rostro del gruñido, haciendo que el hombre girara y cayera de bruces, con sangre salpicada sobre su boca y algunos dientes rotos por lo que parecía. Es Butch, hijo de puta. Butch, recuerda eso si quieres vivir. Lo siento, señor. El gruñido tembló mientras se disculpaba, logrando de alguna manera ponerse de pie. Sí, y no quiero que te limpien la sangre salpicada de la cara. Sea así durante toda la operación. ¿Se entiende? Sí, señor. Ahora ve, tráeme las cosas buenas. Los gruñidos lo saludaron, antes de abandonar el lugar y adentrarse en las profundidades del bosque. Butch se limpió la sangre de sus nudillos mientras sacaba sus pokebolas, liberando al Pokémon con anticipación. Dada la importancia de la misión, es posible que simplemente los necesite. Las luces cesaron y frente a él, se encontraban varios Houndoom, un Drapion grande, su mejor amigo Magmortar y un Dusclops. También tenía un Swallows encima, pero el pequeño desgraciado se perdió en la batalla del barco cuando cayó al agua, no gracias a ese mocoso. De cualquier manera, los que tenía encima eran más que suficientes para lidiar con el desastre que se avecinaba. Sacó un solo teléfono y marcó un número. ¿Has alcanzado? Llegó una voz tranquila y calculada al otro lado de la línea. Sí, jefe. Los soldados son enviados para conseguir lo que queremos. Bien. No tengo ningún interés en los demás. Consígueme los Phantoms. Pero señor, los evolucionados tienen bastantes dientes. Lo intentó Butch. No me hagas repetir lo mismo. Necesito Phantoms. Cualquier otra cosa, no tengo ningún interés. Disfruta tu llamada. Y con eso, la llamada se cortó. Maldición. Murmuró Butch, agitando su puño en el aire. Bueno, al menos puedo capturar a los demás por mí mismo. Centro Pokémon de la Isla Mirage. Los orígenes de nuestra hermosa tierra, Oden, están envueltos en las profundidades de los asombrosos poderes y misterios asociados con los mismos legendarios cuya presencia ha bendecido esta región durante eones. De hecho, sus orígenes están muy ligados al continente de Sinnoh, al norte de Oden, una región que comparte con la nuestra su diversidad, historia y mitos. Las leyendas dicen que hace eones hubo una batalla catastrófica entre Groudon, el señor de la tierra, y Kyogre, la dama de los mares. Algunas escrituras dicen que Kyogre podía invocar la lluvia a voluntad y creó el hermoso mar que ahora rodea Oden, mientras que Groudon, despertado de su letargo, invocó al sol, calentó la tierra, la expandió para crear el continente en el que vivimos. Vive y ama. Se cree que Groudon y Kyogre, siendo manifestaciones de fuerzas opuestas, siempre están en estado de guerra entre sí. Durante su última batalla, Groudon y Kyogre sufrieron un cambio masivo, cuya razón es meramente especulativa en este momento, para transformarse en sus seres primordiales. Primal Groudon y Primal Kyogre. La cataclísmica batalla que se desató estuvo a punto de destruir el mundo entero, antes de que el tercer y equilibrado segmento del trío Éter de Oden, el legendario dragón celestial conocido como Rayquaza, cuya morada se supone que está en algún lugar de la ionosfera, descendiera a poner fin al choque. No se sabe exactamente cuánto duró la batalla entre ellos, pero al final, Rayquaza pudo detenerlos a ambos, enviando a Groudon y Kyogre a dormir dentro de una caverna, ahora famosa como la Cueva del Origen. La ubicación de la cueva es motivo de especulación, aunque los investigadores y arqueólogos aún tienen que encontrar pistas específicas al respecto. 6, 5, 15, 30. Nahuel. Veo que el libro ha captado prácticamente tu interés. Ash levantó la vista del libro en mano. Había conseguido una copia bastante vieja y algo andrajosa de una edición antigua de Oden, Mitos y Leyendas, del Centro Pokémon. Considerando que todavía le dolían las heridas, la enfermera Joy le había ordenado que permaneciera dentro del centro durante el día. Con lo que había sucedido el día anterior en el acantilado, a Ash no le había costado demasiado estar de acuerdo con ese sentimiento. Sí, nunca supe que los libros podían ser interesantes. Ash se rió entre dientes, mirando el ceño fruncido en el rostro de la enfermera. Para empezar, nunca me gustaron mucho los libros, prefiriendo las simulaciones de batalla a ellos en cualquier momento.
Hizo una pausa, mirando el libro remendado que tenía en la mano, sin embargo, nunca supe que también había libros sobre Pokémon legendarios. Los labios de la mujer se torcieron en algo que era casi, pero no del todo, una sonrisa. Las leyendas y los Pokémon legendarios provocan diversas reacciones de unas personas a otras. Teniendo en cuenta que la mayoría de la gente nunca ha visto un Pokémon legendario, aparte de algunos pictogramas en las ruinas, o quizás alguna representación artística de cómo eran estos mitos, no es una sorpresa. Me vino a la mente el recuerdo del legendario Rey del Hielo y su ira. ¿Entonces me estás diciendo que la gente no cree que existe? Preguntó. Algunos. Para otros, simplemente son parte de la cultura y las tradiciones que han elegido aceptar. El trío Eater, por ejemplo, solo aparece representado en libros antiguos, a través de pictogramas o quizás en algunas de las excavaciones alrededor de Hoenn. No es como si alguien fuera a capturar un Pokémon legendario y ponerlo en batalla en la conferencia Evergrande. La enfermera se rió de la situación claramente absurda. Lucharé contigo, te derrotaré y luego, te capturaré, sí, se rió Ash sin alegría. Eso sería muy divertido. Ya sabes, si estás más interesado en las leyendas de Hoenn, tal vez podrías preguntarle al campeón de Sinnoh. Las culturas de Hoenn y Sinnoh se mezclan mucho, especialmente las leyendas, y el gobierno de Sinnoh toma esas cosas con un poco más de seriedad que en Hoenn. Sinnoh. Repitió Ash. Por supuesto, Cynthia llegaría, muy probablemente hoy por lo que Steven había teorizado. Tal vez también podría pedirle que le consiga algunos de estos libros sobre las leyendas de Sinnoh. Considerando su pésima suerte en tales cosas, no estaría de más tener un poco de conocimiento sobre ellas de antemano. Por así decirlo, el tema era bastante interesante. Yo, te dejaré con ese libro. El deber llama. La enfermera chirrió, una vez más haciendo que Ash se preguntara cuán diversas eran las reacciones de esta enfermera Joy. No era un experto, pero sentía que Oen Ursejoy tenía una gama más amplia de temperamentos que Oen tenía leyendas y misterios. Decidió no reflexionar sobre el tema y volvió a mirar el libro, pasando la página mientras continuaba leyendo. Se cree que las secuelas de la batalla crearon 3 masas de tierra separadas, que luego fueron unidas por Regigigas, el señor de Regitrio o los titanes legendarios, como se les conoce. ¿Un Pokémon que podría mover continentes? Ash no pudo evitar intentar enfocar su mente en ese concepto. Las leyendas dicen que después de unir las 3 masas de tierra que formaban nuestro Hoenn, Regigigas creó 3 Pokémon a su propia imagen, otorgándoles el control sobre un solo elemento específico. El primero fue Regirock, el titán de las rocas. El siguiente, Registrel, tenía dominio absoluto sobre el acero, y finalmente, Regise, el titán del hielo. Por razones desconocidas, después de la creación del trío Regigigas entró en un estado de sueño eterno en Sinnoh, un lugar donde ahora se encuentra el templo Snow Point. Se cree que el trío Regi es la clave para sacar a Regigigas del sueño, aunque por alguna razón, el trío Regi nunca fue visto en Sinnoh. Hay una leyenda específica que afirma que debido a su estatus inferior como legendario, el trío Regi fue, de hecho, capaz de crear múltiples personalidades propias. Los investigadores coinciden en que el proceso debió ser mediante gemación, como ocurre con el pseudo-legendario Metagross, un Pokémon originario de Hoenn. ¿Ves Metagross? ¿Incluso tú eres parte de las leyendas de Hoenn? No me sorprende. Todo lo que es Metagross, está invariablemente vinculado a los misterios del mundo, tanto como omniscientes, como a nuestro estatus de pseudo-legendarios. Tu cabeza pronto no podría pasar por la puerta, ¿sabes? Muy cierto. Los adultos de todo lo que es Metagross tienen cabezas extremadamente grandes. Debes saberlo ya que tú mismo conociste a un adulto. Eso no es, lo que sea. Ash decidió detener la conversación improvisada y volver al libro. Hay varias pruebas de la afirmación anterior. La historia dice que después de crear excrescencias de sí mismos, el legendario Regitrio se encerró en algún lugar de Hoenn, para que fuerzas maliciosas no pudieran usarlos para cerrar las puertas más allá de las cuales duerme Gigas. Solo se puede especular sobre cuáles podrían ser estas fuerzas maliciosas. A pesar de eso, existe documentación que cree que se han visto múltiples tríos de Regi en los últimos 1000 años, siendo el más común el que se vio cerca de Rota en Kanto, y el otro son las ruinas de Pokelantis, un sitio de excavación en Kanto cerca del monte Escondite. ¿Monte Idawai? Ash brotó, mitad de euforía y mitad de incredulidad. Eso es en Pueblo Paleta, a poca distancia de mi casa. Eso es, Ash no pudo encontrar palabras adecuadas para describir lo que estaba sintiendo en ese momento.
Pensar que mi propia ciudad es un lugar donde se han visto legendarios, yo ni siquiera sabía todo esto. Quizás el buen profesor se queda en Pueblo Paleta por la misma razón. Eso, tiene mucho sentido, ¿sabes? Ash murmuró. A menudo se especulaba por qué Samuel Oak, una persona que fue uno de los pioneros del mundo Pokémon, eligió construir su laboratorio altamente avanzado en la pequeña y tranquila ciudad, lejos de los cientos de ubicaciones posiblemente mejores disponibles. ¿Podría ser que Samuel Oak estuviera involucrado en las excavaciones de Pokéland y si estuviera estudiando Pokémon legendarios? Es una posibilidad definitiva, sí. Murmuró Ash. Y luego está el Rey Dragonite, tan cerca en el mar cerúleo, y la Piedra Lunar, y Articuno. El Rey del Hielo tiene su propio bastión, lejos de la Montaña de la Luna. Entonces, ¿por qué ella estaba? Las mentes de los legendarios están más allá de nuestra comprensión. Por supuesto. Ash puso los ojos en blanco. Desde su perspectiva, los legendarios eran seres ultrapoderosos a quienes les importaba poco lo que les pasara a los demás. No había hecho nada para dañar la Piedra Lunar o los Pokémon dentro de la montaña y, sin embargo, Articuno había intentado matarlo. Es cierto, el Rey Dragón simplemente se había enfurecido porque Bill lo había convocado y todo eso, pero claro, no era exactamente un legendario per se. Y cuanto menos se hable de Mewtwo, mejor. ¿Te das cuenta de que vamos a estar luchando contra uno tarde o temprano, y posiblemente dentro de un año? Tu mente está demasiado concentrada en el pensamiento como para que yo lo olvide pronto. Bien. Mientras tanto en Índigo Plateau. Lanza. El campeón de Kanto y Johto levantó la vista de su silla, un poco irritado al encontrar a Steven parado en la puerta. ¿Sí? Yo solo quería informarte sobre algo. ¿Qué hay más que informar? Lanza se burló. Con ese legendario aliado con el equipo Rocket, ¿es una sorpresa que Índigo Plateau siga en pie? Steven hizo una mueca. Lance tenía razón. Si no fuera por la información que había obtenido de un chico de 14 años extremadamente precoz, la gravedad de la situación también podría haberle afectado a él. Yo, podría tener algo que te convenza de pensar lo contrario. Lance miró directamente a la cara del ex campeón. Adelante. En realidad, interrumpió Steven, esperaba que esta información fuera discutida con la élite de Kanto que también está presente aquí. Lanza frunció el ceño. Bruno no está disponible en este momento. Ha sido llamado a las ruinas de Tanonbit para algún proceso de excavación secreto. Ni siquiera le dirán a la liga de qué se trata. Algo en lo que Silco y Devon Corp están trabajando juntos. Quieren mantenerlo alejado del público en general por el momento. ¿Y lo sabes por qué? Mi tío dirige el equipo. Bien. Por supuesto. Lance se levantó de su silla, sus ojos parpadearon hacia la piedra tetraédrica en el ring que había estado usando desde que se convirtió en campeón. Un anillo, que nunca volvería a usar en su vida. Bien. Dame un minuto. Me comunicaré con Agatha y Lorelei. Y Sabrina. Subrayó Steven. Ella, podría ser importante en esto. Muy bien, dame un minuto. Les llamaré. En realidad, interrumpió Steven una vez más, ya lo hice de antemano. Lance simplemente levantó una ceja. Llámalos. Después de casi una hora después. Déjame aclarar esto, Lance intentó poner las cosas en perspectiva. Nuestra mejor apuesta para entender a un legendario, no es un legendario. Sabrina, la maestra psíquica de 15 años y una de las Elite Four de Kanto, habló en su habitual tono en blanco. La psíquica es demasiado joven para ser considerada siquiera una infante legendaria. ¿Y sabes cómo? Preguntó Lorelei. El psíquico de cabello negro se encogió de hombros. Lance sintió que su ojo izquierdo temblaba. Una vez más, la pequeña niña que había logrado hacerse con la posición Elite 4 estaba haciendo un comentario sin preocuparse por la justificación. Esto era exactamente por qué no le gustaba tener a la amante psíquica Sabrina cerca, especialmente durante una reunión de Elite 4. Por lo general, tenía a Lorelei y, recientemente, a Steven para enviarle mensajes si surgía la necesidad. Está bien. Lance controló su creciente irritación. Por alguna razón, su control emocional salió volando por la ventana cuando se enfrentó a la chica psíquica. El hecho de que su Charizard hubiera sido, Lance aclaró su mente. No era momento para la nostalgia. Está bien, repitió, no es un legendario. Así que nuestra mejor apuesta contra esto, Mewtwo, es la palabra de un niño de 14 años con menos experiencia que un entrenador promedio. Yo, no estaría de acuerdo con eso, Lance. Intervino Steven.
Incluso si tuviéramos que descontar todas sus interacciones con los legendarios durante el último mes de su entrenamiento, no debemos ignorar que este niño, con menos experiencia que un entrenador promedio, como tú mencionado, fue capaz de alcanzar el top 4 del evento Club Explosión. Eso no, comenzó Lance. Y tenía todas las posibilidades de ganar el torneo si Harrison, su oponente final y un amigo cercano, usaba tácticas de venganza para cambiar el rumbo de la batalla. Además, está documentado, tanto de Harrison, quien para que conste, es el corredor, ab del evento, y un entrenador con más de un año de experiencia de Owen, que Ash Ketchum luchó contra un ejecutivo y casi lo derrotó. Además, hizo una pausa, hay razones por las que digo que Ash Ketchum fue quien invoca ese poder impío de un dragonita. Y él fue a quien Absol eligió venir. Susurró Agatha, más para sí misma que para los demás. Él lo convocó, ¿no? Repitió Sabrina. Me lo estaba preguntando. Ella buscó. ¿Y cómo sabes esto? Steven parecía un poco preocupado. Realmente no podría decirlo. Lance miró fijamente al subcampeón durante un rato, directamente a la cara. Anotado. Steven asintió bruscamente. Además, el psíquico, como dije antes, sabe que Ash Ketchum fue quien lo hizo y, bueno, ha demostrado interés en él. De lo cual hablaste con gran detalle. Lance resumió. ¿Algo más? Steven quedó desconcertado. ¿Qué más quieres saber? Lance le dio una mirada objetiva. Estoy hablando de este chico. ¿Quién es él? Su ascendencia, historia familiar. ¿Qué lo hace tan especial para que Meuduo se interese en él? Steven arqueó una ceja. Por razones como usted mismo dijo, Ash Ketchum ha estado recibiendo especial interés por parte de los Pokémon legendarios y míticos últimamente. Entiendo que no muchos de nosotros hemos tenido la suerte de encontrarnos con un legendario y, sin embargo, este niño sigue corriendo hacia ellos como si son 10 centavos la docena. Sabrina se rió ante eso. ¿Quieres que lo rastreen? Lorelei resumió. Lance se levantó de la silla. Déjame aclarar esto. No considero a Ash Ketchum una amenaza. Sin embargo, algo en él hace cambios en la comunidad legendaria, y necesito saber qué es eso. No me importa si Ash Ketchum se queda mirando una pared encalada todo el día. Me interesa saber quién construyó la maldita pared y quién la encaló. Eso es una paranoia grave viniendo de ti. Steven notó. Lance golpeó la mesa con las manos. Tenía a todo mi equipo colgado en el aire por el cuello por un Pokémon que nunca vi ni escuché en mi vida, y luego tuve que ver cómo les rompían el cuello. Yo era quien tenía que vigilar a mi Charizard, roto y arrojado como basura de ayer por un Pokémon legendario que parece salir airoso matando gente junto a una organización terrorista. Y ahora, tú y los 4 de élite de Kanto queréis que crea que nuestra mejor apuesta es un chico de 14 años sin ninguna especialidad aparente. En él, excepto ser el centro de atracción de los legendarios. Entonces, sí, Steven Stone, estoy jodidamente paranoico y tú también deberías estarlo. Steven reprimió un suspiro. ¿Qué deseas? Información. Cualquier cosa que creas que es relevante sobre este Ash Ketchum, la necesito en mi mesa. Dices que es hábil, entonces necesito saber cuál es su habilidad. ¿Para qué está jugando? ¿Cuáles son sus ambiciones? ¿Y por qué piensa en todo el material legendario? Lo quiero todo. Podría pedirles a los líderes del gimnasio que den un seguimiento de sus batallas. Sugirió Steven. No es suficiente. Dices que él confía en ti, ¿verdad? Úsalo. Asegúrate de que mantenga contacto contigo. Él es un investigador independiente en comunicación directa con Bill Montgomery. Lance abrió la boca y luego la cerró. Sí, información como esa también. ¿Y? Fue Lorelei quien preguntó. ¿Y cómo diablos un chico sin nombre de Pueblo Paleta entra en comunicación privada con los 2 gigantes del mundo Pokémon? Devon Corp. Y Silpco. Ambos. ¿Dónde está ahora? Preguntó Sabrina, sin motivo. Mirage Island, con la esperanza de atrapar un fantasma. Por alguna razón, Agatha tenía una expresión extraña flotando en su rostro, una que hizo que Sabrina se alejara un poco. Murmuró Lance, mirando el perfil del entrenador. Veo que le hiciste algunas decoraciones personales a su perfil. Él me salvó el trasero en el ANE. Sin ofender, Lance, el chico hizo nuestro trabajo sin preguntar y sin exigir nada. Lo mínimo que podía hacer era hacer las cosas un poco más fáciles. ¿Su madre es asistente de Samuel Oak? Lance arqueó una ceja. Interesante. Delia Ketchum, mujer interesante. Sabrina habló en voz baja. ¿Usted la conoce? Lance regresó sorprendido.
Sabrina ladeó la cabeza. Su cadáver es el hijo de Jin. ¿Jin como en tu Alakazam Jin? Lorelei sondeó. Sabrina parpadeó. Y ahora está con el niño. ¿Y tu conciencia psíquica te dice eso? Lance preguntó con escepticismo. Mi conciencia me dice lo que merezco saber. Deberías intentarlo de vez en cuando. Respondió Sabrina inocentemente. Voy a pasar. Lance hizo una pausa por un momento, antes de tomar una decisión. Lorelei, creo que mencionaste alguna actividad de cohetes en las islas Seafoam. Lorelei asintió. Desde que Ise se fue, la cueva de Ise ha estado en peligro. Lance asintió con la cabeza. Lorelei fue una de los pocos nativos que quedaron de las islas Seafoam, que siguió las antiguas costumbres y sirvió para proteger la santidad de la cueva de hielo, conocida por ser el bastión de Articuno, el legendario rey del hielo. Al menos ahora sabemos dónde ha estado Articuno todo este tiempo. Miró a Steven. Tu tío debería haber informado estos hallazgos a la liga inmediatamente. Steven levantó una ceja. ¿Sabes bien que el tío de Rick confía en ti hasta donde puede? Sabrina se rió ante eso. De cualquier manera, me haré cargo del asunto. Por supuesto, asegúrese de que obtengamos información periódica sobre Ash Ketchum. Lo estás buscando en el lugar equivocado. Agatha habló de repente. ¿Es eso así? Lanza desafió. ¿Tienes una idea mejor en mente? Hay información, pero no estoy seguro de que te vaya a gustar. Lance la miró fijamente. Pruébame. Agatha lo miró imperiosamente. El marido de Delia Ketchum es Alexander Roxvale. Ella hizo una pausa. Lance levantó una ceja. Nunca escuché de él. No me sorprende. Alexander Roxvale. Comenzó con un Charmander como titular. Ganó la conferencia Índigo 2 años después, y la conferencia Sinnoh Lily of the Valley el año siguiente. Se desempeñó como entrenadora y bajo el mando del campeón Brandon durante 5 años. Antes de retirarse a Iron Island y continuar su servicio como experto independiente internacional en tipos fantasmas y psíquicos. Todavía estoy esperando. Lance respondió con impaciencia. Conocí a Lugia yo hace 17 años y, un año después, me casé con Delia Ketchum. Un experto en actividades legendarias y en correspondencia conmigo durante los últimos 20 años. Quizás lo conozcas como Rojo. El rostro de Lance era una representación artística perfecta de alguien tratando de atrapar su propia sombra, mientras lentamente aterrizaba en su silla, con las palmas de las manos en la cara. De los dioses, habían pasado 2 días y Ash Ketchum finalmente era libre de caminar solo, aunque la enfermera algo dominante había insinuado que sería por su propio bien si llevaba consigo un bastón, al menos durante la próxima semana. Ash había aceptado sin ningún problema, considerando por lo que sabía al respecto, tomaría días salir del bosque después de que uno entraba en él. Algo bastante extraño, teniendo en cuenta que todo el bosque abarcaba, en el mejor de los casos, solo unas pocas hectáreas. La enfermera Joy le presentó una Pokébola, una gran bola, y reconoció a Ash. Las Greatballs tenían un 50% más de posibilidades de atrapar y detener un Pokémon con ellas, en comparación con las Ultraballs que tenían un 100% más de posibilidades de lograr lo mismo. Es la Pokébola que contiene tu Pokémon misterioso. Ella frunció. Le pedí al señor Stone que revelara el nombre y la naturaleza, pero no me lo dijo. Gracias. Ash respondió agradecido, aceptando la gran bola antes de guardarla en su cinturón junto con las demás. Había agotado sus Pokébolas gratis que había comprado en el Pokémart Cerulean y, por lo tanto, había tenido que pedirle a la enfermera Joy si podía conseguir que alguien le consiguiera una Pokébola. Imagínese su sorpresa cuando descubrió que Owen tenía una mayor variedad de Pokébolas que Kanto. ¿Recogiste las bolas rápidas?, preguntó la enfermera. Ash asintió. Las bolas rápidas eran un tipo específico de Pokébola que se creaban para atrapar a un Pokémon en movimiento. Por lo tanto, eran fundamentales a la hora de atrapar algo que se movía demasiado rápido. El resto de sus características eran las mismas que las de las Pokébolas estándar. Al parecer, Owen recibía regularmente bolas rápidas de la región de Johto de algún fabricante privado, o eso le había informado la enfermera. Pensé que se suponía que llegaría el campeón de Sinnoh. Expresó la enfermera. Sí, yo también. Ash murmuró para sí mismo. Estaba bastante emocionado ante la perspectiva de encontrarse con Cynthia nuevamente, especialmente ahora que no estaban en algún barco en medio del mar, luchando por sus vidas. Además, las palabras de Steven habían planteado algunos sentimientos inexplicables en el fondo de su mente, sentimientos con los que no sabía qué hacer o cómo expresarlos.
Tal vez encontrarse con la chica de cabello rubio habría calmado las cosas, pero ella no estaba a la vista. Todavía. Tal vez se ha involucrado demasiado con las consecuencias. Respondió Ash, pareciendo sonar convincente, aunque no estaba seguro de quién era a quien estaba tratando de convencer. De todos modos, si espero más, comenzaré a recibir llamadas de casa o algo así. Necesito comenzar el viaje lo más rápido posible. Muy bien. La enfermera hizo una suave reverencia. Fue un placer tenerte aquí. Si visitas Oen nuevamente, por favor visítanos. Lo haré, gracias enfermera Joy. La enfermera asintió de nuevo, antes de regresar al vestíbulo principal, mientras Ash Ketchum caminaba lentamente, golpeando su bastón mientras lo hacía, pasando el jardín, pasando el patio exterior hasta el límite exterior, donde cierto ave lo estaba esperando. ¿Sabes? Voy a lastimarme seriamente si me arrojas desde allí arriba. Ash se burló. La gran ave frente a él regresó con un chillido indignado, como si el solo pensamiento de eso fuera un insulto a sus propias capacidades de vuelo. Señaló la elaborada silla de montar, una que Ash había pedido en las tiendas locales, otra compra impulsiva, pero considerando el amor de Pidgeot por volar y el propio odio de Ash por los viajes psíquicos, volar sobre la espalda de Pidgeot era la forma más óptima de viajar a partir de ahora. Además, incluso un Pidgeot ordinario, nunca pensó que esas dos palabras podrían usarse juntas, podría volar a velocidades superiores a Mach 2, si superaran sus límites. Ash no tenía idea de lo que podía hacer un Pidgeot mega evolucionado. Ahora, ¿cómo diablos se supone que voy a subirme a esta cosa? Ash se preguntó en voz alta. Si Pidgeot hubiera tenido el habitual 1,5 metros, habría sido un asunto normal, pero con su propio estado algo frágil y la estructura más grande de Pidgeot, era un poco difícil. El pájaro en cuestión dejó escapar un chillido frustrado, antes de doblar sus extremidades mientras se arrodillaba en el suelo, haciendo todo lo posible para permitir que su entrenador llegara a la cima. Después de 3 fracasos consecutivos, Ash había liberado a Metagross para brindarle ayuda psíquica, levitando hasta la silla de montar, mientras se ponía cómodo, poniendo el bastón dentro de la silla para guardarlo, antes de devolver a Metagross a su Pokébola. Muy bien entonces. Acarició la larga melena carmesí que pasaba por su pierna. Incluso después de todo este tiempo, le costaba creer que su Pidgeotto, la cosita diminuta, era ahora este Pidgeot enorme, majestuoso y mega evolucionado. Al menos las sillas venían con un bloqueo psíquico, asegurándose de que la persona sentada no fuera arrastrada por el viento que golpeaba sus caras. Había costado un poco más de 500 Pokédólares, pero sabía que valdría la pena. Está bien, estoy listo, ahora muévete lentamente y guaya. Pidgeot no se molestó en esperar más. Ahora que su abiertamente denso entrenador se había puesto encima de ella, no había manera de que ella permaneciera en el suelo. Con un solo batir de sus enormes alas, se elevó del suelo, elevándose hacia la atmósfera, alcanzando la velocidad de 100 millas por hora en menos de 3 segundos, descendiendo en picado y zigzagueando en el aire mientras volaba hacia el infame bosque de ilusiones. El hecho de que su entrenador estuviera chillando como una niña pequeña simplemente aumentó su entusiasmo. La isla Mirage, en sí misma, era la más grande de todo un grupo de islas, a unas 200 millas de la costa continental de Oen. Había un total de 17 islas, formando un archipiélago, siendo Mirage la más distinta, con su gran centro Pokémon y un distrito comercial completo. La mayoría de las islas más pequeñas estaban inundadas de densos bosques o poblaciones nativas, aunque un par tenían una perspectiva modernizada. El bosque de las ilusiones estaba en una de las islas más lejanas que se consideraban oficialmente parte del archipiélago, aunque la región era lo más solitaria posible. Excepto alguna visita ocasional de los funcionarios de la Liga Oen, la isla estaba prácticamente desierta. Ash se encontró apoyado en su bastón, mientras inspeccionaba toda el área frente a él. Tal como Steven había mencionado, había un pedestal rocoso con un auto grabado en su cara. Si bien no es el nombre oficial, esta pequeña zona se llamaba comúnmente Aldea Ootoot, considerando que la crianza y entrenamiento de Ootoot, y la venta a otras regiones y entrenadores visitantes, era la ocupación principal que alimentaba a más de la mitad de la aldea. Devolviendo a Pidgeot a su Pokébola, Ash caminó lentamente por la entrada, mientras contemplaba toda la vista. El lugar estaba lleno de Pokémon peculiares que nunca antes había visto. Parecía un búho, aunque saltaba sobre una sola pata, sus brillantes ojos rojos, que parecían bastante espeluznantes a primera vista, brillaban levemente hacia él, mientras lo observaban desde lejos.
En el momento en que entró al área, varios de ellos se apartaron de su camino, mientras caminaba hacia una pareja de ancianos, que se gritaban en lo que Ash reconoció que era una lengua extranjera. Disculpa. La mujer mayor lo miró imperiosamente. ¿Sí? Quiero visitar el bosque de las ilusiones. De esa manera. La mujer se alejó de él y volvió a moler una especie de pasta en un motero de piedra. Ash hizo una pausa, preguntándose cómo transmitir su punto de vista. Aclarándose la garganta, habló de nuevo. Me preguntaba si podrías decirme dónde puedo encontrar un Outbot para llevarlo conmigo. La mujer entrecerró los ojos. ¿Dinero? Tenía una voz bastante áspera. Ash dio un paso atrás. Parecía que tendría que comprar un Outbot y no atraparlo. Si bien el dinero no era realmente una situación difícil en este momento, nunca antes había comprado un Pokémon. La idea sonaba extraña. Ash se aclaró la garganta nuevamente. Me preguntaba si podría atrapar uno yo mismo. La mujer arqueó una ceja, viéndose aún más fea que antes. ¿Sin dinero? No, tengo dinero, es solo que, comenzó Ash. Oye tú, con el palo. Un desconocido que estaba un poco lejos, sentado bajo una palmera, lo llamó. ¿Quién yo? Sí, tú, con ese palo. Ven aquí. Un poco perplejo, Ash caminó penosamente hacia el extraño. Visto más de cerca, parecía un hombre bastante corpulento que vestía colores brillantes y gafas bastante modernas en la cara. Ash podría haberse imaginado a este tipo en la playa, bebiendo jugo de palma o algo así, no en una isla remota como esta. Déjame adivinar. Entrenador, ¿y quieres un Pokémon fantasma? Ash asintió. Un poco. ¿Qué le ha ocurrido a tu pierna? Accidente. Ash lo dijo. No había ninguna pinta detallando cosas a un extraño que nunca antes había visto en su vida. Entonces debe haber habido un accidente grave. Las gafas de sol del hombre brillaron cuando levantó los pies de otra silla y se puso de pie. El nombre es Scott. Encantado de conocerte. Ash asintió. Igualmente. Soy Ash. Ash, ¿eh? No te pareces a un ser de Owen. Kanto. Respondió Ash. Entonces, visitante como yo, soy de Celadón, ¿y tú? Ash arqueó una ceja. No esperaba encontrar a alguien, nadie cerca de casa aquí de todos los lugares. Ciudad Paleta. El hombre se quitó las gafas de sol de la cara. Ash, de Pueblo Paleta, ¿eh? Debe ser uno de Oak entonces. ¿Conoce al profesor Oak? El hombre le dedicó una sonrisa ganadora. Nos remontamos hace mucho tiempo. Así que dime chico, ¿qué hace alguien como tú hasta aquí? Estaba en el St. Anne. Se suponía que eso lo explicaría todo. El hombre arqueó las cejas. Veo. Miró el bastón de Ash. Supongo que ahí es donde sufriste tu accidente. Un poco, Scott pareció considerar algo antes de regresar a su silla. Toma asiento, chico, y tal vez pueda darte un poco de información sobre cómo obtener un Pokémon fantasma de allí. Señaló hacia la periferia exterior del bosque. Ash lo pensó por un momento, antes de decidir probar también con el extraño. En el peor de los casos, tendría que comprarse un Outbot y ponerse en marcha. Aceptó la oferta de Scott. He estado aquí durante bastante tiempo. Estudiando el bosque y su entorno, para ser exactos. Las gafas de sol habían vuelto a su rostro brillante. ¿Has oído hablar alguna vez de la isla de la Roca de la Doncella, chico? Ash asintió. La isla de Maiden's Rock era uno de los lugares turísticos más populares de Kanto, fuera de la ciudad Cerulean y, por supuesto, de las más remotas islas Seafoam. Ahora que lo pienso, Kanto era principalmente un continente saturado de montañas, mesetas, bosques y ruinas. Bueno, esta tierra tiene una historia relacionada con ese lugar. Dicen que hace más de 100 años, esta tierra estaba gobernada por piratas marinos, monstruos entre hombres que atacaban a los desprevenidos viajeros marítimos y los saqueaban, robaban sus Pokémon y luego los arrojaban. Ellos en estos bosques. Ash se sintió disgustado. Aparentemente, la tierra estaba envenenada por sus tipos de veneno, y desterrarían a los prisioneros al bosque y les lanzarían un par de Houndoom. La mayoría de ellos fueron despedazados y devorados por el Houndoom, y los pocos que sobrevivieron, murieron a causa del veneno que era parte del suelo en el que lograron prosperar de alguna manera. Los frutos, las hojas e incluso el agua misma contenían un veneno mortal. Aparentemente así continuó, hasta que un día, los piratas atacaron otro barco, esta vez capturando a un par de entrenadores de Kanto. ¿Kanto? Ash arqueó una ceja. Aparentemente, uno de ellos era un entrenador de tipo fantasma, y logró escapar de los piratas antes de que pudieran arrebatarle su Pokémon, corriendo hacia los bosques para escapar de ellos.
Como siempre, los piratas enviaron a su Aundom detrás de él, pero el entrenador los tipos fantasma, un grupo de 3 Aunter, lograron matarlos de alguna manera y ayudarlo a vivir, aunque no sin heridas. Durante días caminó penosamente por estos bosques, antes de finalmente sucumbir al dolor y al veneno, y murió allí, solo dentro del bosque. Con sus Pokémon, sin poder hacer nada para salvarlo de esa horrible muerte. Ash sintió que la bilis subía a su estómago. ¿Qué pasó después de eso? Los lugareños dicen que los 3 fantasmas, perdidos en el dolor, se dieron a su ira y maldijeron a los piratas, la tierra y todo lo que había en la isla. Escondieron el cuerpo del entrenador, en algún lugar dentro de estos bosques, lejos de cualquier presencia humana, creando una densa niebla de energías de otro mundo que protege los bosques y a aquellos que se esconden en su interior de ataques externos. Ash era, desconcertado por toda la historia, aferrándose a cada palabra de Scott. Los bosques están llenos de Phantump. Son tipos de fantasmas que parecen arbustos, y Trevenant, sus formas evolucionadas. Los lugareños dicen que las personas que perdieron la vida en los bosques, no pudieron escapar, ni siquiera muertos, y se convirtieron en los propios Pokémon fantasmas. Phantump y Trevenant para ser exactos. Phantump y Trevenant. Repitió Ash. Te diré una cosa, chico. Ese bosque, es un lugar peligroso. Solo aquellos con las más puras intenciones salen de ese lugar, vivos, y a veces, ni siquiera eso es suficiente. Tendrías más suerte en Lavender Town que aquí, si me preguntas. Ash estaba demasiado inmerso en sus propios pensamientos para considerar las palabras de Scott. En algún lugar, podría encontrarse relacionándose con el entrenador muerto. Te seguiremos hasta la distorsión misma, su Pokémon había dicho. ¿Cómo se relaciona esto con la isla de la roca de la doncella? Preguntó finalmente. Ah, entonces estabas prestando atención. Bien. Bien. Se cree que la doncella de la roca es en realidad la esposa recién casada de ese entrenador. Él le prometió que regresaría antes de que ella se diera cuenta, y nunca regresó. Las leyendas locales dicen que el espíritu de la doncella todavía espera que el entrenador regrese a casa. Eso fue dramático. Ash se quedó inexpresivo. Scott se rió. Bueno, no estoy seguro de esto último, pero la parte del bosque es ciertamente cierta. Como dije, harías bien en evitar este lugar. No. ¿Eh? No. Ash se puso de pie. Vine aquí para conseguir un Pokémon fantasma, y lo haré. Scott se quitó las gafas de sol y lo miró fijamente. Bueno, tienes agallas, eso te lo concedo. ¿Tienes un tipo oscuro contigo? Tengo un Absol y un Crawdaunt. Scott levantó una ceja. ¿Un Absol, eh? Bastante raro. No estoy tan seguro acerca de Crawdaunt, pero sí, a Absol le debería ir bien. Sin embargo, deberías conseguirte un Otot también. El dinero es un gasto extra, pero vale la pena. Sigue los caminos principales, y no vayas persiguiendo ilusiones. Tal vez regreses en una semana. Ash no estaba seguro si Scott estaba tratando de motivarlo o asustarlo. Scott resopló ante su expresión. Es broma. Tienes un tipo psíquico contigo, ¿verdad? Sí lo hago. De hecho, ¿un entrenador adecuado, hacia dónde va el mundo? Se rió de su propio intento de humor. Haz que tu psíquico te teletransporte si las cosas se ponen mal. Ese es todo el consejo que recibes de mí, chico. Gracias. Fue educativo. Ja. Apuesto a que te cagaste de miedo a mitad del camino, ¿no? Ash no se dignó a dignificar ese comentario con una respuesta.